Bueno, queridos alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este nuevo PowerPoint que corresponde a la unidad 3 que daríamos el viernes 27 de marzo. Yo me estoy adelantando porque hay dos trabajos prácticos asociados, es decir, para que les queden claro, hay un teórico, que es este que les estoy hablando, y dos trabajos prácticos que corresponden a esta unidad número 3. El primero es de Código de Ética Farmacéutica y el segundo es Análisis Comparativo de Normas. No hace falta explicarlo, o sea, cuando ustedes vean los dos PowerPoint van a ver que son bastante sencillos de resolver. El tema es que les va a llevar un tiempo, por eso me estoy adelantando con el teórico para aquellos que hayan ya visto los teóricos anteriores. No quiero que se atosiguen con tanta cosa, es decir, vayan viendo por parte. Yo lo estoy enviando con tiempo para que ustedes lo vean en los momentos en que puedan o quieran. ¿Estamos? Respecto de los dos trabajos prácticos, ustedes son más o menos unos 23 alumnos. Me parece que lo ideal sería que se dividieran en grupos de a 7 alumnos. Yo sé que son muchos, muchos por grupo, pero a los fines de corrección, si yo recibo, si ustedes se organizan en grupos de a 7 alumnos u 8, yo voy a estar recibiendo 6 archivos, es decir, 3 por cada trabajo práctico. No sé si me comprenden. Entonces la idea es, preferiría que hubiera más alumnos por grupo, pero que fuera más sustancioso el trabajo práctico. Además, sobre todo el trabajo práctico número 3, que es el de análisis comparativo de normas, perdón, creo que es el 4, trabajo práctico 4, les va a llevar tiempo, ¿bien? Porque hay que leerlo, releer normas y eso les va a resultar complicado. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentar ambos trabajos prácticos? Hasta el jueves 2 de abril, o sea, tienen prácticamente 15 días para hacerlo. Por eso les digo que tómenselo con calma. Como siempre lo he dicho en los teóricos, en las grabaciones anteriores, aquel o aquellos que tengan dudas puntuales me escriben. Siempre acuérdense a la dirección de mail personal, zaragozamarianohugo@gmail.com. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en esta unidad. Originalmente está dividida en dos partes, es decir, para darlas en el lapso de 15 días. Yo lo que he hecho es condensar esas dos partes en una y obviamente al hablar y al ustedes solamente escuchar mi hermosa voz en cordobés, estoy tratando de hacerla lo más corto posible. Esta unidad 3 contiene un mix de un montón de temas. Ustedes fíjense siempre en los títulos arriba. ¿Por qué? Porque va saltando de un tema a otro porque así lo solicita el programa. Lo primero que el programa solicita es un análisis sobre el título profesional farmacéutico. Ha ido cambiando con el paso del tiempo. Las últimas normativas, cuando digo últimas, del año 2005-2006 en adelante, habla de alcances y actividades reservadas. Esto lo tienen que tener muy en claro porque con esto ustedes van a comer, van a vivir del título. ¿Qué son los alcances? Los alcances son, digamos, todos los ámbitos de aplicación que tiene una determinada profesión. Entonces, todas las profesiones tienen alcances. Ahí les he puesto algunas para farmacia, para ciencias químicas, médicas, biológicas, y son determinados por la normativa, que siempre es una normativa nacional. Luego, dentro de esos alcances están los que se denominan actividades reservadas, es decir, la actividad reservada es un tipo específico de acción, de actividad que puede hacer una profesión. Aquí se plantea un problema o una cuestión de entendimiento, que a mi criterio no está muy claro, pero así lo definió la normativa. Que por más que una profesión tenga actividades reservadas, estas actividades reservadas a su vez pueden ser exclusivas o compartidas. Para nuestra profesión, por ejemplo, la dirección técnica de farmacias es una actividad reservada exclusiva, es decir, bajo ningún punto una farmacia, sobre todo una farmacia comunitaria o oficinal, puede tener un director técnico que no sea farmacéutico. Es decir, de alguna manera nos está protegiendo al menos en
en un punto respecto de la profesión. Es decir, en todo el país, en todo el territorio de la Argentina, nosotros podemos ejercer la dirección técnica de farmacias oficinales y no otra profesión. Pero luego, lo vamos a ver, hay una resolución que es la 1254 del año 2018, donde habla de las actividades reservadas y si yo la normativa no se las voy a pasar porque para no marearlos, pero en el anexo 18, en el punto 1, dice dirigir las actividades técnicas de servicios de esterilización. Esa es una actividad reservada compartida. ¿Por qué? Porque en el anexo 19 de la misma norma habla de las actividades reservadas del ingeniero biomédico y el bioingeniero, y en el punto 4 dice dirigir las actividades técnicas de servicio de esterilización. Es decir, ¿qué significa esto? Las tres profesiones, el ingeniero biomédico o bioingeniero y el bioingeniero y el farmacéutico, ambos están capacitados y tienen y pueden dirigir centrales de esterilización. ¿Se comprende? Ahí es una actividad que está reservada porque no la tienen todas las profesiones, pero a su vez está compartida entre algunas profesiones. Bien, lo que ustedes tienen que tener en claro es que para ustedes titularse tienen que cursar un plan de estudio, que de hecho lo están cursando, es el plan de estudios 2008. ¿Dónde se fija ese plan de estudio? Se fijó, existe desde muchos años atrás, pero el último plan de estudio general para toda la República Argentina se fijó con la resolución MECT, o sea, Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica 566/2004. En esa resolución, que en realidad ustedes no la han visto nunca, digamos, ¿quiénes la vimos? Los docentes que tuvimos en algún momento diseñar el plan de estudios 2008. ¿Se comprende? Entonces, sobre la base de esos contenidos curriculares que están puestos en esa resolución, todas las universidades y facultades que dicten la carrera de farmacia tienen que estructurar sus planes de estudios. Por eso es que un alumno que proviene de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Nacional de San Luis o de Rosario, o sea, universidades donde se dicte la carrera de farmacia, puede venir a nuestra universidad y con algunas materias que se denominan de equivalencia. Obviamente que no son todas las asignaturas iguales, pero sí comparables. No sé si entienden el punto, o sea, quienes de ustedes hayan sido alumnos de PASE comprenderán esto, que cuando vinieron a la facultad se les hizo un formulario de PASE y se les reconocieron materias por equivalencia. Eso es gracias a esta resolución 566/2004. En esa misma resolución reconocía las actividades profesionales reservadas al título de farmacéutico, que fueron modificadas por la nueva resolución 1254/2018. Ahí yo les he marcado en verde, olvidé de decirles que cuando yo marque en verde, son textos que ustedes deberían, al momento de estudiar, prestarle más atención. O sea, no es que haya que estudiar solo lo marcado en verde, sino que si hay que seleccionar contenidos a aprender, bueno, fíjense en lo que yo he remarcado. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, existe una resolución que fija los estándares, los contenidos, más que estándares, para un plan de estudios. En esa misma resolución también se fijaron los alcances, las actividades profesionales del título de farmacéutico. De esas dos cosas, las actividades profesionales fueron modificadas posteriormente por una resolución del año 2018. Ahí les he puesto las últimas, digamos, actividades reservadas de esta resolución, y fíjense que no hay mucha diferencia en realidad. Yo me he encargado de compararlas entre la norma vieja y la nueva, pero sí la norma vieja en el punto 1 nos daba como actividad reservada la dirección técnica de laboratorios elaboradores de productos cosméticos. Eso es una actividad que nos la sacaron por, obviamente, presión de los colegios de químicos industriales, etcétera. Es decir, ya no tenemos más exclusividad en el campo de cosméticos. El resto de las actividades reservadas por ahora son las mismas que estaban antes.
Todo esto proviene de una ley que es la ley 24.521. ¿Sí? Acá tienen que recordar lo de pirámide constitucional que yo les mencioné en el primer teórico, que alcancé a dárselos. Fíjense que comencé hablando de resoluciones, que son normativas menores y están supeditadas a una norma superior, que en este caso es la ley de educación superior. Yo ahí les he puesto algunos tópicos de la ley de educación superior, eh, como que es bueno en el punto, por ejemplo, en el segundo, fíjense, dice reconocimiento oficial, Ministerio de Educación, y tendrán validez nacional. ¿Por qué? Porque habían comenzado en diversos institutos a dictar títulos sin el reconocimiento del Ministerio de Educación Superior. Eso hoy es imposible hacerlo. Les he remarcado el último punto donde dice el Ministerio de Educación determinará con criterio restrictivo en acuerdo con el Consejo de Universidades la nómina de tales títulos así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. ¿Qué significa eso? Que hoy, si ustedes tuvieran dinero y ganas para ponerse un instituto o fundar una universidad, deben contar con la aprobación del Ministerio de Educación para expedir títulos y para crear carreras. Es decir, ustedes pueden crear todas las carreras que quieran y tener todos los egresados que quieran, pero el reconocimiento de ese título es potestad del Ministerio de Educación. Punto y aparte. En todas las provincias, hasta lo que yo sé, todos los farmacéuticos que ejerzan la profesión de manera privada deben colegiarse. ¿Qué significa eso? Lo de la colegiación ya hablamos, en la adhesión a un código de ética farmacéutica. En Córdoba, en el año 1964, se sancionó y promulgó esta ley, la 4771. Vuelvo a repetirles, no quiero que sepan ni número de leyes ni años, simplemente el concepto de que hay colegiación. Por esa ley se crea el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, que lo tienen en el artículo 1, y luego, bueno, tiene toda una serie de articulados, yo he marcado los más importantes. El artículo 27 dice a qué se entiende por ejercicio profesional del farmacéutico: al ofrecimiento o realización de servicios, recetas, análisis, consultas, estudios, pericias, direcciones técnicas o desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos remunerados o no, que requieran el reconocimiento científico técnico que emana de la posesión del título de farmacéutico. Acá hay mucho para hablar, yo por una cuestión de tiempo no me voy a extender, pero el artículo 27, sin mencionarlo, hace referencia a la pericia. ¿Se acuerdan las 4 formas de culpa? Negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia. Bueno, ¿quién los hace peritos a ustedes? ¿O cómo son peritos ustedes? Por la posesión del título universitario. Con la posesión del título universitario, ustedes pueden hacer todos esos servicios que están ahí. Cuando habla de análisis, obviamente no habla de los análisis bioquímicos, sino análisis en drogas y en productos terminados, en drogas farmacéuticas. Como dice el artículo 21, yo lo he puesto después porque, bueno, me pareció importante y por eso lo incluí ahí. Dice, todos los que ejercen la profesión de farmacéutico en la provincia de Córdoba tienen la obligación de inscribirse en el colegio, excepto los que lo hagan exclusivamente en el orden administrativo y los que pertenezcan a los cuadros de las Fuerzas Armadas. Esto es importante para los que vayan a ejercer en Córdoba. ¿Por qué? Porque si ustedes ejercen como directores técnicos de una farmacia, droguería, laboratorio, distribuidora o herboristería, se tienen que matricular. ¿Quiénes no están en obligación de matricularse? Aquellos, por ejemplo, que trabajen en la administración pública provincial, es decir, yo soy farmacéutico en un hospital público provincial, salvo que sean responsables técnicos de la farmacia. ¿Me entienden? En un hospital público cualquiera, por ejemplo el Iturraspe de San Francisco, que es un hospital público provincial, hay 2 farmacéuticas. Una de ellas es responsable técnica de la farmacia. Esa farmacéutica se tiene que matricular. La otra no necesariamente. Si quiere puede hacerlo. Yo he sido matriculado todos los años de mi vida profesional y no siempre he necesitado la matrícula. ¿Se entiende esto?
Los farmacéuticos docentes no necesitan matricularse. O aquellos que trabajen como farmacéuticos en el hospital militar, en el hospital aeronáutico. Eso dice el artículo 21.